Bienvenidos a Códigos de Luz. Yo soy Patricia Márquez. Quizás alguno de ustedes me ha escuchado en Nota Mental o tal vez es la primera vez que lo haces. En cualquiera sea el caso, muy bienvenido, bienvenida a este espacio donde estaremos conversando y resignificando de una u otra forma las diferentes circunstancias, situaciones, hechos que nos presenta la vida, muchas veces desafiantes, otras veces, ¿por qué no decirlo?, situaciones dolorosas, pero el fondo de esto es poder verlo desde una mirada macro, donde podamos resignificar y poder como tener una visión mucho más profunda de las diferentes situaciones que nos toca vivir. Y para eso elegí comenzar con un tema que siento que es transversal en el tiempo, en los géneros, a través de toda nuestra existencia, que es cuando la vida tiene sus propios planes. Vivimos en función muchas veces del futuro, con expectativas, planes, ideas de cómo deberían ser las situaciones, lugares, personas, y tenemos como esa expectativa de cómo debería ser o cómo nos gustaría que fuera, y muchas veces la vida nos presenta totalmente lo contrario, y cuando nos pasa eso, sufrimos. Y nos cuestionamos y nos tomamos las cosas de manera personal. ¿Por qué la vida me hizo esto? ¿Por qué a mí? Eh, Vivimos muy desde acá, muy en la mente, y la mente quiere controlar. La mente planifica, imagina, idealiza. Entonces, cuando no obtenemos lo que nosotros queremos, y muchas veces queremos A, y trabajamos buscando ese A, y generamos recursos, instancias, situaciones en donde pensamos que si lo hacemos de esa forma, la vida nos va a responder con A. Y muchas veces, o si no la mayoría de las veces, la vida nos responde con B o con C. Y ahí es donde me cuestiono y yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué la vida me hace esto? Muchas veces me cuestiono mi espiritualidad, ¿por qué Dios? ¿Por qué la vida? ¿Por qué me están castigando de esta manera si yo hice todo de esta forma? Y justamente la vida se presenta como una gran maestra que nos viene a enseñar, que muchas veces en el momento, por la dimensión quizás de la situación, por el dolor que puede causar en nuestro interior, no podemos verlo y muchas veces quizás nunca lo podamos ver desde la manera en que quisiéramos, porque la mente busca respuestas finitas ante una existencia infinita. Y justamente cuando vamos a ese espacio más profundo interior en búsqueda de respuestas, es que nos encontramos como con las grandes enseñanzas profundas del sentido de vida. Y para contextualizarlo, voy a contarte un poquito de mi historia, qué es lo que me trajo finalmente a estar aquí hoy y querer compartirlo con ustedes. Bueno, yo me crié en una familia de 5 integrantes, tuve una infancia muy linda, muy feliz, viajábamos mucho, salíamos mucho con mi familia, soy la menor de 3 hermanos, compartíamos mucho en familia, paseábamos, salíamos de viaje, no sé, hacíamos mucha vida familiar. eh, y bueno, y un día justamente cuando veníamos de vuelta de uno de esos viajes, em, en el auto, tuvimos un accidente, nos chocó una persona que venía en estado de ebriedad, veníamos en el auto, mi familia, eh, en una luz en rojo, y en ese accidente, yo tenía 10 años, en ese accidente mi padre perdió la vida, y esa fue como la primera gran lección que me trajo la vida, es como que me cambió radicalmente todo lo que yo pensaba de cómo iba a ser mi vida, cómo iba a crecer con mis papás y todas las ideas, ¿cierto? Que uno, y jamás uno, al menos a esa edad, te cuestiona que la vida te puede cambiar así tan radicalmente. Y si bien es cierto todo el dolor que eso trajo a mi vida, por otro lado me enseñó una parte muy virtuosa, bonita, si pudiéramos poner alguna palabra, que es que la vida no se acaba con la muerte, porque si bien es cierto, físicamente nunca más estuve con mi papá, de una u otra manera él siempre ha estado conmigo, he crecido con él, hablamos frecuentemente, yo le hablo, le pido que me acompañe,
es como que en el fondo, si bien es cierto, físicamente no tengo a mi padre, nunca dejé de tenerlo, siempre lo he tenido conmigo. Entonces, esa gran enseñanza de como que la vida no se acaba, quizás, claro, físicamente como tenemos la concepción de la vida desde nuestra mente racional, no fue más, pero la vida se transformó y siguió siendo y funcionando de otra manera. Esa relación, finalmente como que las almas nunca se separan, siempre siguen su camino juntas. Entonces, ahí tuve como un cambio drástico de la vida y bueno, cuando chica, como les contaba, tenía esta como familia tan como núcleo bien armada, como muy sólida para mí, me dio mis bases, mi estabilidad, mi seguridad, mi confianza con la vida. Y obviamente después de todo esto cambió radicalmente, yo también cambié, me fui más hacia adentro y bueno, tuve muchos cambios. Obviamente aprender a vivir de nuevo. Pero finalmente ese sueño que yo tenía desde niña nunca cambió y es que yo siempre quise ser mamá. Para mí como mi juego que practicaba siempre era como el de la familia. Como yo tenía harta diferencia con mis hermanos de edad, jugaba harto sola y mi juego favorito era como las muñecas. Entonces yo las vestía, les cambiaba de ropa, las bañaba, las sacaba a pasear, ponía la mesa, comíamos así como en familia. Yo con mis muñecas. Entonces eso como que me generó ese sueño de algún día ser madre. Entonces, bueno, me titulé, siempre quise ser profesional, trabajé en marketing, publicidad casi 17 años. Y en la publicidad conocí el amor, me casé con mi marido y este sueño de ser padres algún día eh, fue en conjunto también. Y bueno, de una u otra forma, él también ha sido un gran pilar, me ha acompañado en todo este camino. Finalmente ya mi profesión dejó de ser publicista, hoy en día me dedico a otra cosa totalmente distinta. Trabajo en terapias complementarias, flores de Bach, hago clases de autocuidado, o sea, mi vida cambió radicalmente también. Y él siempre ha estado ahí, así que bueno, si me estás escuchando, Andrés, te agradezco también ese pilar que ha sido siempre conmigo. Y, y bueno, ese sueño de ser padre finalmente se concretó, quedamos embarazados muy rápido, mi embarazo fue muy bonito, fue un embarazo muy amado, custodiado, bien, un niño muy anhelado, buscado. Entonces, bueno, fui bien como en este control que uno piensa que si yo hago esta cosa de esta manera, la vida va a hacer esto que yo estoy buscando o controlando. Y bueno, fui súper estricta, no me tiñí el pelo, no me pinté la uña, comía súper así como bien balanceado en proteínas. Todos los días estaba como un calendario de alimentación, aparte de la suplementación médica. Entonces era como que todo iba a ser como yo lo había planificado. Y bueno, finalmente mi hijo decide nacer el día de las 42 semanas de gestación, que es la fecha término de un embarazo eh, tradicional, por así decirlo. No me gusta usar mucho la palabra normal, porque finalmente quién define o qué define lo que es normal. Entonces, bueno, este gestación llegó al término y nos fuimos a la clínica. Tuve un trabajo de parto entre 12 a 14 horas. eh, yo quería un parto normal, entonces todas las condiciones se dieron y se daban para que así fuera. Entramos al parto, yo me había leído todos los libros de embarazo, de gestación, de lactancia durante el embarazo. Y mi mayor preocupación era qué iba a hacer cuando tuviera que volver a trabajar a los 6 meses, cuando sacaba licencia, si mi hijo se iba a quedar en una sala cuna o con una persona que lo cuidara en casa hasta cuando yo volviera al trabajo. Para mí el parto era un trámite, como que nunca fue tema el parto. Y bueno, entramos al parto y empezamos el proceso finalmente de parto y todo. Y lo que sí yo recordaba es que había leído que si el bebé no nace como al cuarto pujo, cuando uno tiene que pujar, ¿cierto? Tienen que usar la maniobra de forceps. Como que no sé, me había quedado eso. Y empezamos a pujar. Todo el ambiente era como distendido, relajado, y de un minuto a otro como que las caras empezaron como a cambiar. Ya no era este ambiente así como tan tranquilo, tan relajado, tan como casi trámite, como yo también lo sentía. Y llegamos justamente a la parte donde hubo que usar la maniobra de forceps. Y yo así como, era como, estaba viviendo el momento, pero era como que estaba soñando, era como que estaba en una realidad paralela, era como que esto
era como, jamás me imaginé viviendo esto, ¿por qué está pasando esta situación? ¿En qué minuto todo esto cambió radicalmente? Bueno, intentó usar la maniobra de forceps, no resultó. Mi marido le dice que por qué no ocupa o hace una cesárea de urgencia. El médico le dijo que no podía porque ya estaba el bebé en el canal de parto y tenía que nacer en el fondo de esa manera. Yo en un minuto así como que me entregué, yo dije, ¿en qué minuto este sueño de, de ser madre se había transformado casi que en una pesadilla? Yo ni siquiera sabía si mi hijo iba a nacer. Y es como que me entregué a Dios, como que solté y tenía personas encima, como tratando de ayudarlo o asistiendo al nacimiento y no se concretaba. Y de un minuto a otro, yo siempre digo, porque Dios es grande, yo siento como que mi hijo nace y en el minuto en que nace lo toman y se lo llevan a la UCI, a urgencia, a la asistencia, unidad de cuidado intensivo. Y bueno, en resumen, él tuvo una asfixia isquémico aguda, que es una asfixia que se produce en el canal de parto, y estuvo en tratamiento de hipotermia, en coma inducido, por el primer tratamiento que le dieron. Y el día en que nace, nos dicen que nuestro hijo está grave, que tiene un 50% de posibilidades de vivir y que el otro 50% no, que desde el equipo médico están haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo y que el otro 50% ya depende de la fe que tengamos, de la divinidad en que creamos de Dios. En ese minuto es como, ¿en qué minuto cambió esto de manera tan drástica? Y ahí viene el cuestionamiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida? ¿Por qué si yo hice todo lo que, entre comillas, debería haber hecho, me cuidé, hice todo en el fondo lo recomendado, todo lo que había leído para embarazo y todo, y pasa esto, y finalmente es como que abandonar el plan, soltar esas expectativas de cómo debería ser mi mayor preocupación, que era hacia el futuro, qué voy a hacer cuando vuelva a trabajar, con quién voy a dejar el cuidado de mi hijo, el parto para mí era un trámite, y finalmente me doy cuenta que eso ni siquiera sé si algún día iba a pasar, y me veo en una situación de donde solamente tengo el momento presente, y también darme cuenta de cuán desconectados vivimos de este momento. Y bueno, finalmente mi hijo se aferró a la vida, nosotros a la de él, y es gracias a él, ya han pasado 11 años de ese momento, es también que estoy acá, que cambió mi vocación y mi hacer 100%, que ya no trabajo más en lo que les comentaba y me dedico ahora al mundo de la sanación, a la conexión con el alma, a resignificar todos los sucesos que nos vienen más a enseñar. La vida no viene a dañarnos, no viene a molestarnos. Eh, Muchas veces no encontramos las respuestas de la manera en que queremos, pero siempre hay un trasfondo mayor que, que nos impulsa y que nos va moviendo, porque las lecciones nunca se terminan de aprender, la vida siempre nos va a seguir enseñando, de las maneras más insospechadas. Y, y detrás de los grandes misterios de la vida, de estas situaciones, hay mucha sabiduría y, y muchos aprendizajes que, que venimos a integrar. Y justamente esa como gratitud por el momento presente me la enseñaron drásticamente, por eso decía que la vida es una maestra, porque nos viene a enseñar de maneras insospechadas y también a conectar con la gratitud de lo que tenemos hoy. O sea, damos tantas cosas por sentado, el hecho de estar hablando, el hecho de poder caminar, de poder ver con nuestros ojos, es un regalo que tenemos diariamente y somos muy poco conscientes de eso, porque vivimos muy acá, como decía en nuestra mente. El budismo lo pone así: la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces nos movemos mucho entre lo que pasó, entre lo que va a ser, es como o nos aferramos a lo bueno del pasado o anhelamos un futuro donde lo mejor está por venir, ¿cierto? Y como que siempre esperamos, esperamos y claramente todo está aquí, aquí y ahora. Y es aquí y hoy donde podemos hacer el cambio. Y un poco en honor a todas estas como vivencias que me tocaba también transitar y estas grandes enseñanzas que he venido y que quiero compartir, es como despertar esa llamita de luz que todos tenemos en nuestro interior, que cuando te dicen todas las respuestas están en ti y muchas veces uno dice, ¿dónde? Que no las veo, o sea, ¿por dónde? Y que
y que hay un sentido eso, y que finalmente es verdad, pero cada uno tiene que descubrirlas. O sea, tú puedes tener guía, ayuda, pero finalmente siempre está en uno, en querer escucharlas. Y muchas veces por el exceso de hiperactividad mental, el rumeo mental, mucha entretención que tenemos a nuestro alrededor, nos desconectamos de ese saber que todos tenemos en nuestro interior. Así que, como para ir resumiendo, esto que quería compartirles hoy es poder ir a ese espacio. Tenemos muchas herramientas, ni siquiera lejos, sino que incluso nuestra respiración. Podemos volver a nosotros, podemos conectarnos con el momento presente. No digo que no planifiquemos nuestra vida o que no seamos responsables con lo que vamos a hacer a futuro, pero también siempre estar enraizados en lo que estamos sintiendo, conectarnos con nuestras emociones. Hay mucha información en nuestro interior. Eh, la vida no, como decía anteriormente, la vida no quiere dañarnos, la vida viene a despertarnos. Y estamos en esta escuela llamada Tierra y vinimos a evolucionar, querámoslo o no, consciente o inconscientemente. Y cada experiencia que nos toca vivir no es al azar, todo tiene un sentido. Y, y mi intención es que podamos ir conectando con diferentes herramientas, con diferentes eh, guías que nos lleven por el camino que nuestra propia alma también tiene trazado. Así que muchas gracias por escucharme hoy. Espero que nos veamos pronto y podamos seguir compartiendo en torno a estos temas y resignificar finalmente que la vida nos guíe y no nos arrastre. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.